Iglesia, Plan de Salvación. Presenta Conociendo Más a Dios. Con el pastor Over Morán. Hoy vamos a hablar del fundamento de la integridad. Vamos a hablar, repito, del fundamento de la integridad. Quizás usted se preguntará hoy, ¿por qué razón yo le doy el título del fundamento de la integridad? Cuando nosotros nos ubicamos en las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que Dios trabaja con fundamentos. Y cuando hablamos de fundamentos, estamos hablando de cimientos, de bases donde Dios nos coloca o que nosotros logramos colocar principios bíblicos para que en base a ese fundamento nosotros podamos crecer y podamos prosperar y ser bendecidos. Oiga esto, todo lo que Dios hace tiene un fundamento. Porque si no tuviera un fundamento, se cayera fácilmente. Porque si usted va a construir una casa sin bases, sin fundamentos, esa casa está próxima a caerse. Por eso es que a mí me llama la atención bastante cuando Jesús habló de los dos cimientos. Hablando de los que oyen la palabra de Dios y la obedecen, y los que no oyen la palabra y no la obedecen. Y él hablaba de que comparaba a aquel hombre, el que no obedece, con aquel que fundamentaba su casa sobre la arena. O que construía su casa, por supuesto, cuya casa no tenía un fundamento, porque no tenía las bases sólidas para mantenerse. Cuya casa, cuando vino la tormenta, la adversidad, el viento recio, derribó esa casa. Pero él dijo, pero compararé al que obedece la palabra y la pone por obra con aquel hombre que edificó su casa sobre la roca, sobre un fundamento. Vino la tormenta, vino la tempestad y esa casa permaneció. Entonces Jesús nos habla de fundamento. Y el evangelio, para usted poder crecer, usted poder avanzar, tiene que haber un fundamento en usted, para que encima de este fundamento se pueda producir el crecimiento. Un crecimiento progresivo, un crecimiento sustentado. Porque yo he conocido aún pastores y predicadores que usted los ve bien un tiempo, creciendo en un tiempo, y cuando menos percatas la iglesia se le divide. Cuando menos percatas todas las ovejas se van, porque no edificaron sobre un fundamento. Entonces dile que está a tu lado, Dios es un Dios de fundamentos. Y la integridad es uno de los primeros fundamentos que necesita todo creyente para crecer y ser prosperado. Oiga, la integridad es el primer fundamento que debe de constituir a todo hijo de Dios. Por eso es que el salmista decía, tú me has sustentado, sustento, fundamento en mi integridad. No me has dejado caer. No has permitido que los problemas, las adversidades, decía el salmista, me derrumben, porque en mi integridad tú me has sustentado. ¿Y sabes lo que permitió que Job se mantuviera a pesar de la prueba terrible que le pudo venir, que perdió sus hijos, que perdió todas sus riquezas, que perdió aún a sus amigos, y que amigos que tenía, que luego lo señalaron, lo juzgaron y lo condenaron? Lo que permitió que Job pudiera mantenerse firme fue la integridad. Ahora, pastor, ¿por qué usted me dice eso? Demuéstreme por la Biblia. Porque Dios dio testimonio de la integridad de Job. Cuando usted se ubica, por ejemplo, en el libro de Job,
Usted se ubica en el libro de Job, capítulo 2, versículo 3. Dios da testimonio de la integridad de Job. Dios dice así: ¿no has considerado a mi siervo Job? Hablándole a Satanás, Dios a Satanás. Dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad? Ay, ay, ay. Una cosa es que tú digas que tú eres íntegro, pero otra cosa es que Dios diga que tú eres íntegro. Una cosa es que nosotros demos testimonio de nosotros mismos, pero otra cosa es que Dios dé testimonio de ti. Porque cuando Dios da testimonio de alguien, es porque ese alguien está agradándolo a él. Y cuando Dios habló de Job, Dios estaba dando una afirmación que no podía ser negada, que no podía ser cambiada. Y él le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que ha retenido su integridad? Luego usted va a leer más abajo, usted se va a dar cuenta que la mujer de Job también reconoce la integridad de Job. Versículo 9, la mujer de Job le dice: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete, sarnoso. Casi nada, qué ayuda idónea. Eso era un tropiezo idóneo. Ahora, a pesar de que aún la mujer de Job estaba en contra de él, sin embargo la mujer vio que Job no perdió su integridad. Se mantuvo bajo el fundamento de la integridad a pesar de la prueba, a pesar de los problemas. Oye, porque es común que tú en medio de un problema tú te quejes y te agarres a pelear con tu pareja. ¿Verdad? Esposas que están aquí, cuando viene la crisis a tu hogar, ¿verdad que te provoca correr al marido que tiene? Ay, aquí anda a buscar plata, muchacho. Hambre. ¿Por qué? Porque los problemas presionan la vida de la gente. Los problemas acosan, aprietan y quieren sacarnos de la integridad, del fundamento de la integridad. Ahora usted dirá: pastor, explíqueme bien qué es integridad. La palabra integridad tiene que ver con totalidad, con alguien que es completo, que es total y que tiene un solo, oiga esto, que tiene una sola personalidad, que no tiene doble cara, que no es una cosa acá en la iglesia y es otra cosa en la casa. Oye, porque es fácil ser evangélico en la iglesia, pero el íntegro se conoce en su casa. El que es íntegro se conoce cuando está frente al internet, a YouTube. Ay, ay, ay. Cuando salen las imágenes con las mujeres desnudas, ahí se conoce quién es íntegro. Porque el que no es íntegro de una vez comienza a ver pornografía y usted lo ve. El íntegro se conoce cuando está frente a la televisión, cuando está sola. ¿Y sabe quiénes saben quiénes son las personas indicadas de saber quién es íntegro? Dios y los que viven con esa persona, la esposa. Y qué tremendo que la esposa de Job testificó de la integridad de Job. Eso no es cualquier cosa. Entonces, la integridad nos constituye, nos sustenta y nos identifica como siervos de Dios, hijos de Dios, que amamos a Dios y que por encima de lo que podamos estar viviendo, de las tentaciones que puedan estar, nos mantenemos guardados, santificados y puros para Dios. Entonces, el que es íntegro se conoce cuando está a solas, cuando nadie lo ve, cuando aparentemente nadie está a su lado, cuando de repente anda quizás por la 21 y le pasa a una mujer por el lado. Ay, 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 muy bella. Cuando está sola, ahí se conoce la persona que es verdaderamente íntegra. ¿Por qué? Porque la persona que es íntegra no tiene doblez, no tiene doble cara, sino que tiene una sola personalidad. Alabado sea la gloria de Dios, así como tuvo Job. Entonces, se necesita en este tiempo cristianos con integridad, que tengan un fundamento, que puedan marcar la diferencia. ¿Sabe por qué José y Daniel, que estuvieron en dos naciones paganas,
José estuvo en Egipto, Daniel estuvo en Babilonia. Naciones que estaban contaminadas por el pecado, naciones donde abundaba la tentación, naciones que estaban inclinadas a la idolatría, naciones donde ellos tenían la oportunidad de pecar, de ser promiscuos sexuales, de hacer y deshacer. ¿Sabes por qué Daniel y José lograron prosperar en medio de una sociedad corrompida, en medio de una sociedad donde aparentemente no había oportunidad? Ellos lograron prosperar porque ellos fueron íntegros en esos lugares y se guardaron para Dios. Y se guardaron para Dios. Y no se doblegaron a la tentación, sino que marcaron diferencia. Fueron diferentes a los demás. Oye, porque los cristianos de ahora tienen que marcar la diferencia. Tienen que ser íntegros. El joven que está en el liceo tiene que marcar la diferencia. Tiene que ser como un Daniel o una Daniela, que a pesar de lo que le puede ofrecer el mundo, la tentación, pueda mostrar el carácter de Dios. Porque la integridad tiene que ver con el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? Y me agrada la vida de Daniel y de José, porque fueron hombres que a pesar de tener la oportunidad de pecar, decidieron ser íntegros delante de Dios. Por eso es que usted ve un José que cuando viene Potífera o la mujer de Potifar a ofrecérsele, él le dijo: yo no puedo pecar contra Dios. Yo no puedo ir y pecar contra mi Dios, porque el que es íntegro entiende y sabe que Dios lo está viendo a donde quiera que esté. Y ese es el tipo de cristiano que Dios va a promover, que Dios va a bendecir, que Dios va a levantar en donde quiera que estén en Babilonia, estén en Egipto, estén donde estén. Dios los va a levantar, porque al íntegro Dios lo sustenta y Dios lo prospera. Pero el problema es que vemos evangélicos que lo que más le falta es integridad. Yo tengo testimonio bastante de personas que son una cosa en la iglesia y otra cosa en la casa. En cierta ocasión, una hermana de la iglesia me informó acerca de ciertas cosas que hacía un hermano. No un hermano de esta iglesia, un hermano de otra iglesia, pero que siempre yo invitaba y él pasaba al altar y daba saludos y hablaba y aún predicaba. Y el hombre, oye, tenía una labia tremenda. Él se identificaba como un buen cristiano. Y me recuerdo que la hermana me dijo: mire, pastor, yo a fulano de tal lo vi fumando cigarros. Aquí está la hermana, ella de repente se acuerda de lo que me dijo. Y después de eso, otra persona me dijo: mira, ese hombre yo lo vi en tal sitio bebiendo. Y usted lo veía, él venía a la iglesia con una Biblia, se identificaba con un predicador. No, hermano, yo soy un ministro, yo soy un predicador. Pero por otro lado andaba pecando. Por otro lado andaba haciendo cosas que a Dios no le agradaba. Y yo me recuerdo que yo lo llamé porque él aún a mi casa iba a visitarme. Y yo para él era un gran amigo, según él. Y yo le dije: mira, hermano, yo quiero darte un consejo hoy. Me recuerdo que lo agarré y lo senté allí en la casa. Le dije: mira, yo te voy a dar un consejo. Porque varias personas que son gente de testimonio, que yo sé que no me van a mentir, me dijeron esto: que te vieron fumando en tal sitio. Otros que te vieron bebiendo en tal sitio. Y me recuerdo que el hermano, cuando yo le dije: varón, mire, yo como amigo tuyo, yo te quiero ayudar. Yo te quiero restaurar. Si tú reconoces el pecado, yo estoy dispuesto a restaurarte y ayudarte. Y me recuerdo que el hermano me dijo: que el Señor reprenda al diablo. Yo me guardo para Dios. Y yo le dije: bueno, hermano, me vas a perdonar, pero en la iglesia yo no te voy a pasar más. Tú puedes ir a los cultos, pero no vas a pasar más al altar. Porque lo que me dijeron yo sé que es verdad. Y si tú no reconoces tu pecado, vas a tener consecuencias. No, hermano, que el Señor reprenda el diablo, hermano Over. No, me están juzgando, me están condenando. Si estás haciendo lo malo y tienes que arrepentirte, porque no te va a ir bien. Bueno, me recuerdo que el hombre se fue. Pasaron varios meses, hermano. La mujer lo dejó. Se rompió la ruptura, hubo ruptura en su familia, en su matrimonio. Me recuerdo que aparte de eso, la mujer lo corrió de la casa. Porque la mujer era una cristiana de verdad, una mujer íntegra, pero se cansó de que el hombre vivía una doble vida. Y resulta que después de esto, este hombre perdió todo lo que Dios le había dado, hermano.
Y hoy en día yo lo veo y me da dolor y me da tristeza, pero esas son las consecuencias de alguien que vive una doble vida, de alguien que no respeta a Dios, de alguien que no entiende el valor de la integridad, de guardarse para Dios a pesar de las tentaciones y de reconocer su pecado cuando ha pecado. Porque cuando hablamos de integridad no estamos hablando de alguien que es perfecto, porque todos podemos pecar, pero de alguien que reconoce su pecado y le dice: Señor, ayúdame, porque yo no quiero seguir pecando, porque yo no quiero seguir viviendo esta doble vida, yo quiero cambiar, ayúdame. Ese es el íntegro, no alguien perfecto, sino que alguien que reconoce la necesidad de cambiar y de arrepentirse delante de Dios, como lo hizo David, como lo hizo Abraham también cuando mintió en tierra de los filisteos, como lo hicieron hombres de Dios en el pasado, que tuvieron errores, pero que reconocieron su pecado y se arrepintieron, y Dios los restauró y los levantó y los bendijo en gran manera. Alabado sea la gloria de Dios. Yo no he visto a alguien que viva una doble vida que le va bien. Todo termina cayéndose. Después tuve otro caso de otra persona que venía acá a la iglesia, un joven, que venía a la iglesia y comenzaba a enamorar a las hermanas, a mandarle mensajes y esto. Y yo le dije: varón, mira, ¿estás haciendo eso? No, yo no. Y después usted lo hubiera visto, cómo el diablo pasó coleto con él. Porque él pensaba que se la estaba comiendo. Usted sabe, a mí nadie me va a descubrir, a mí nadie me va a ver. Yo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien y nadie me va a descubrir. Falta de integridad. Y usted más luego vio a esa persona fracasada, sin trabajo, arruinada, pasando trabajo, porque no tomó las cosas de Dios en serio.